El 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha declarada por la UNESCO para reflexionar en torno al valor de este principio, impulsor de la democracia y los derechos humanos. Este año, Chile será la sede oficial de dicho evento y la U de Chile acogerá parte de sus jornadas. Ante este hito, nos preguntamos, ¿cuál es la importancia de la libertad de prensa para una sociedad democrática? ¿Qué entendemos por información de calidad? ¿Y qué podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas para hacer frente a la desinformación y garantizar el derecho a la comunicación? Para eso, conversamos con distintas voces que reflexionan sobre el fenómeno desde un enfoque democrático centrado en los derechos humanos. Esto es Zoom. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, quería preguntarte cómo definirías la libertad de prensa y por qué es tan importante para nuestras sociedades actualmente. Bueno, la libertad de prensa ha tenido una discusión de qué es lo que entendemos por libertad de expresión, primero, que es más amplio, que tiene que ver con los derechos individuales que se consagran desde las revoluciones europeas del siglo XVIII en adelante y que tienen que ver con la posibilidad y el reconocimiento de los seres humanos y de los individuos a ser capaces de expresar, de configurar nuestras propias opiniones y poder expresarlas sin temor a tener represiones, represalias por lo que opinamos o lo que decimos. Porque es importante en general para la convivencia democrática, social, la prensa, el periodismo profesional, con estándares éticos, comprometido con la información de calidad, en este volumen gigantesco de información y de contenido. Son profesionales que permiten filtrar, ¿cierto? En el mejor sentido de la palabra, jerarquizar en el mejor sentido de la acción, del oficio, cuáles son los temas de relevancia, cuáles son los enfoques que necesitamos poner atención, proveer información de calidad a la ciudadanía para que tomen las decisiones. Consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la libertad de expresión es un requisito previo y considerado la fuerza impulsora para el disfrute de todos los derechos humanos. Y los medios de comunicación son canalizadores para promover y asegurar dicho principio. Pero desde el quehacer periodístico, ¿podemos decir que todos los discursos y voces son permitidas? Yo creo que efectivamente desde mi punto de vista como periodista la libertad de expresión es un derecho que debe ser respetado bajo todas y cada una de las circunstancias, ¿no? O sea, no puede haber libertad de expresión según un contexto y no libertad de expresión según otro contexto, porque eso finalmente es la base de todo gobierno autoritario o dictatorial. No, lo que pasa es que ese contenido, ¿no es cierto?, es atentatorio contra los valores de nuestra institucionalidad, por decirlo de algún modo, ¿no? Y varios eufemismos más. No, la libertad de expresión se defiende a todo evento, pero tiene límites. Entonces, más que coartar la libertad de expresión, es que la institucionalidad tiene que estar lo suficientemente robusta para regular las acciones que cometen, ya sea por una postura antiética o por una razón política, la razón que sea, ¿no es cierto?, y que permita la difusión de informaciones falsas que dañan profundamente la democracia. La desinformación no es un fenómeno nuevo, existe desde la emergencia del ser humano. Pero lo que sí puede considerarse un fenómeno contemporáneo es la dimensión y velocidad con que viajan dichos contenidos por una red, generando graves repercusiones para las instituciones que sustentan la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Si te pregunto qué condiciones o aspectos se tienen que asegurar para que podamos producir o difundir información de calidad y qué entendemos también por información de calidad. Información de calidad nosotros la entendemos como una información que sea verificable. O sea, es una información que tú puedas tener todos los contenidos, si tú quieres los metadatos, por así decirlo, de esa información, para que tú puedas identificar de dónde viene esa información, quién la produjo, en qué contexto se produjo, cuándo se produjo, incluso las condiciones técnicas o materiales en las que se produjo esa información, para que tú como ciudadano o ciudadana puedas ir a la fuente primaria, por así decirlo, más bien dicho, como consultar, bueno, de dónde viene esa información y te puedes hacer una idea con tus propias creencias o con tu propio marco de conocimiento y de comprensión del mundo, si esa información es válida, no válida. Eso es para nosotros una información de calidad, es una información que es contextual.
no es un dato suelto, es un dato que es situado, por así decirlo. ¿Cómo se ha visto transformado el trabajo de la prensa, de los medios de comunicación, más grandes, más pequeños, tradicionales o no, en este contexto sumamente digitalizado? Sí, la pregunta es buena porque los avances tecnológicos en realidad han producido enormes transformaciones en los medios de todo tipo, pero para bien y para mal. Para bien en el sentido, por ejemplo, ahora estamos en una época donde la inteligencia artificial generativa está produciendo muchísimas posibilidades, por ejemplo, para los periodistas en términos, no sé, escriturales, para poder, por ejemplo, traducir una nota, un artículo a cualquier idioma de manera automática, entre otras numerosas posibilidades. Entonces son herramientas que están ayudando al periodismo, por un lado, pero por el otro también están reconfigurando procesos tradicionales de la prensa que ahora no tienen quizás cabida. Pero el modelo de atención algorítmica, que tiene que ver con un modelo de negocio que alude a captar la atención de los usuarios, de las audiencias, ha hecho que muchas veces las noticias se produzcan de manera muy rápida para poder también competir con otros medios, para poder competir con las propias redes sociales, y eso hace que se eviten procesos sumamente necesarios para el periodismo como de verificación, de contextualización, del trabajo en profundidad. Hoy día lo que ocurre en Chile es que la mayor parte de los medios lo que terminan haciendo es caer en la tiranía del algoritmo, de las redes sociales, que supone, por ejemplo, la tiranía del like, la tiranía del share, la tiranía de que mientras más me vean, mientras más yo conecte, comillas, con lo que la gente espera de mí como medio de comunicación o lo que la gente quiere ver y escuchar, vamos a tener, en definitiva, un periodismo de menor calidad, vamos a tener una menor profundización de los temas realmente importantes que conectan además con los valores democráticos, como es una sociedad más igualitaria, donde haya menos discriminación, donde haya respeto por la diversidad, respeto, por supuesto, por los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que se podría decir que es el gran desafío de los medios de comunicación en Chile? Gran contenido que permita luchar contra las fake news, que permita entregar información de alta calidad, que logre establecer un estándar mínimo de capacidad de entregar una información que sea creíble y que sea una contribución precisamente a la sociedad y a la democracia, como te señalo. Hoy, la comunidad internacional se enfrenta a múltiples crisis. Conflictos y violencia, desigualdades socioeconómicas que impulsan la migración, crisis medioambientales y desafíos para la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo. ¿Por qué, frente a este escenario, es importante resguardar la libertad de prensa, no solo para quienes se dedican a este oficio, sino también para la sociedad en su conjunto? ¿Por qué es importante? Porque los problemas que hay sobre libertad de expresión y libertad de prensa y ejercicio del periodismo son acuciantes en todo el mundo, con particularidades en el caso latinoamericano que tienen que ver con la violencia en varios países contra la prensa, contra los periodistas, cuyo origen es tanto estatal como paraestatal, como de organizaciones criminales. En algunos casos también por parte de la ciudadanía se mantienen restricciones directas al ejercicio de la libertad de expresión que tiene que ver con el uso de la legislación penal para la sanción de opiniones o información, con el riesgo de cárcel para periodistas, editores y reporteros en todo el continente. Se han sofisticado y agudizado los mecanismos indirectos de persecución y sanción a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al ejercicio del periodismo. Yo creo que es muy importante recordar y recordarnos que la libertad de expresión es un derecho humano también. Siento que estamos en un contexto donde se ponen en cuestión muchas cosas que dábamos por dadas, o sea, muchas cosas que considerábamos que eran inamovibles, incuestionables. La democracia, por ejemplo, los modelos democráticos, por ejemplo. La libertad de expresión es otra cosa que me llama mucho la atención, de una cierta como lectura un poco contextual de la libertad de expresión, tipo como, está bien la libertad de expresión siempre y cuando me caiga bien la persona que lo está diciendo. Está bien la libertad de expresión siempre y cuando me guste el mensaje que la persona está diciendo. La libertad de expresión es para todos, por eso es un derecho humano, porque es independiente de la persona, es un derecho que le pertenece a la persona independiente de su calidad, sea mala, buena, de arriba, abajo, en el fondo, por supuesto.
hay responsabilidades. Si una persona dice una aberración, bueno, hay todo un proceso para hacer a esa persona responsable, accountable, como dicen los gringos, sobre lo que dijo. Pero eso a posteriori. Primero, para embarrarla, tengo que tener derecho a embarrarla y a decir una tontera, en el fondo. Y esa es la libertad de expresión.